Esto es Tardes de Cafeína con Jezabel Suárez. Hola, ¿cómo están? Estamos en el programa número 4 de Tardes de Cafeína y estamos en julio del 2020 y se celebran los 65 años del voto de las mujeres. Hoy vamos a hablar de que voten las viejas. ¿Por qué? Porque este fue el encabezado que usaron cuando en julio de 1955 las mujeres salieron a votar, pero les voy a contar un poquito en años cómo fue que esto pasó, porque no simplemente fue que salieran un día no dijeron quiero votar y se les permitió, no. Se los voy a contar en años, lo voy a leer un poquito por si me equivoco porque son datos históricos, entonces ténganme paciencia. Vamos a empezar. En 1910, el primer periódico feminista llamado Las Violetas de la Náhuac, con feminista me refiero a hecho por mujeres, para mujeres, no en contra de los hombres, ni nada que se le parezca. Ahí se empezó a hablar por primera vez del sufragio femenino. ¿Qué significa esto? Sufragio es la acción de tener la elección entre varias personas para votar. Entonces, básicamente es el derecho al voto y empieza a ser como un tema que empiezan a tratar algunas mujeres. No se sabe quién lo hizo, porque en ese entonces no estaba bien visto y además usaban seudónimos. Se dice que eran mujeres como Leona Vicario, mujeres instruidas que querían como compartir y cambiar un poco el pensamiento de las mujeres de esa época. Entonces empiezan a ver como las primeras agrupaciones femeninas y surgen con las hijas de Cuauhtémoc, que además son mujeres que ya empiezan a decir que sí quieren tener el control de su cuerpo, como el control de la natalidad. Eso no se permitía, no se les permitía a las mujeres decir ya no quiero hijos. El derecho al voto, además de elegir a las personas que estaban en sus comunidades como dirigentes, también ellas empiezan como a decir que sí quieren tener como esa decisión. En 1916, el primer congreso feminista impulsado por el gobierno de Yucatán, que fue con las primeras mujeres que estuvieron ya como importantes, que es Hermila Galindo, y ellos empiezan a ver que las mujeres empiezan a hacer agrupaciones muy grandes e importantes. En 1923 viajan a México y justo forman la Liga Panamericana de Mujeres, que es el primer congreso feminista en donde literal se exige el derecho al voto y se les dice que ellas quieren tener el control de la natalidad y además quieren acceder a trabajo. Recordemos que en esa época no se les permitía nada de esto, no es que simplemente las empresas empezaron a contratar mujeres, es que ellas tuvieron que en esa época exigir que se les permitiera y entonces poco a poco fueron como entrando a agrupaciones más importantes. En 1935, el Frente Único Pro Derechos de la Mujer es el primer partido formado únicamente por mujeres con más de 50,000 afiliadas y ellas ya exigían el derecho al voto y en ese entonces se postularon 2 mujeres diputadas. En todos estos años empiezan a haber ya marchas de mujeres campesinas, de mujeres de la clase burguesa, de mujeres que ya estaban un poquito más, instruidas. Recordemos que hasta entonces tampoco había derecho a que entraran a las universidades. Entonces también mucho de lo que pasó en esta época fue se les decía que, por ejemplo, en algunos países ya se estaba permitiendo que las mujeres votaran. Por estos años en España ya se les permite votar, pero resulta que ganan los partidos de izquierda, entonces empiezan a ver que las mujeres son una parte poderosa en todas estas decisiones y como que no las dejan mucho en que pudieran tener resultado contraproducente. A pesar de que empieza a ser una manifestación cada vez más importante de las mujeres, también empiezan a ser mucho más segregadas porque se dan cuenta que son grupos muy grandes. Entonces empieza a ser como un poco ese estire y afloje de las autoridades. También se decía que las mujeres estaban influenciadas por los sacerdotes, por su esposo, por su papá, por su hermano, porque recuerden que los hombres eran personas de autoridad. Entonces también no se les permitía porque pensaban que las mujeres no podían pensar por sí mismas y no iban a saber qué era lo mejor para el país, porque eso
estaba en manos de los hombres. A los hombres se les permitió votar universalmente en 1917 y en realidad nadie lo cuestionó, nadie lo preguntó, simplemente se les permitió y nadie exigió derecho de nada. Entonces, por eso esto es muy importante, porque no es el hecho de que se sigan manifestando hasta el día de hoy, no es porque estén exigiendo cosas irracionales, es porque a través de esto es como se han permitido todos estos derechos. En 1937, Lázaro Cárdenas, ya siendo presidente, envía una iniciativa al Congreso en donde se busca la igualdad entre hombres y mujeres, y en realidad este trámite nunca se termina. Lo envía y se presenta, pero en realidad es un trámite que no avanza, o sea, simplemente se queda ahí, justo por esto, porque las mujeres se temía que no tuvieran como buenas decisiones. Y en 1946, Miguel Alemán aprueba la iniciativa en el artículo 115 constitucional, ya estableciendo la participación de las mujeres en el voto municipal. ¿Qué significa? Que solo tenía que ser local. No podían acceder a las elecciones de presidentes, solamente en forma local podían como votar. Y en 1952, la Alianza de Mujeres de México, con millones de afiliadas, exige a Ruiz Cortines que apruebe las modificaciones a dicha constitución. Esto porque Ruiz Cortines en su campaña presidencial promete esta acción. Entonces, en 1952 se le exige que lo cumpla, porque además lo que incluía el artículo 115 era que las mujeres tenían ciudadanía. Si no eres ciudadano, no puedes votar. Entonces, las mujeres, imagínense que las mujeres en esa época ni siquiera eran ciudadanas mexicanas. Entonces, en 1953 se publica en el Diario Oficial de la Nación las modificaciones que establecen que la ciudadanía a las mujeres y el derecho a voto en elecciones federales. Y justo en 1955, que ya son las elecciones, es cuando las mujeres salen a votar, donde literal salen de todas las clases sociales, y cuando se da este tipo de encabezados en donde dice que voten las viejas. Lo usan de forma despectiva, pero también lo que se pensaba es que las mujeres simplemente iban a dejar tirada la casa, los hogares, por salir a buscar no sé qué cosa. Se tenía mucho esa creencia de que al decirle a las mujeres que podían trabajar, que podían votar y que podían decir ya no quiero tener hijos, era que simplemente todo lo iban a dejar tirado. Entonces, también entendamos la parte de que las mujeres tuvieron que trabajar mucho por todas estas cuestiones y que no fue tan fácil. Además, recordemos que el derecho al voto en México fue el último país que lo permitió. En América Latina todos los países ya lo habían establecido, y México fue el último país que se hizo en 1955. Y como recomendación les voy a dar el documental de Conaculta que se llama Las Sufragistas, que es de 2012, está en YouTube, solo lo encontré en YouTube, está en 4 partes, no son muy largas, son como de 20 minutos cada parte, y es la historia de Eufrosina Cruz, una mujer indígena. Ella ganó la presidencia municipal en Oaxaca, en su comunidad, en 2008, nunca se le permitió hasta 2010, pero fue que ella estuvo autoridad tras autoridad tras autoridad diciendo por qué no puedo, y en su comunidad simplemente se le decía que por ser mujer ella no podía ejercer este cargo. Entonces, hasta 2010 a 2013, ella llegó a ser la primera presidenta del Congreso de Oaxaca. Se lo recomiendo, esa es la única recomendación de esta semana, porque me parece muy interesante. Ahí también viene un poco el resumen de todo esto que les dije, de la historia de las mujeres, y es como casi es algo que se ha tenido que pedir, que se ha tenido que exigir, así como todos los derechos que hemos tenido, en específico las mujeres, y por eso cuando salen y se pide y se grita y se dice, muchas personas no están de acuerdo, pero pues al final ha sido la única manera en que las autoridades han hecho caso, y el hecho de que vean que las mujeres sí pueden, sí merecen muchísimos de los derechos que han casi arrebatado, pues es algo que también es algo que se tiene que tomar en cuenta. Solo como dato final, solo 2 mujeres actualmente dirigen entidades, es en Sonora y en la Ciudad de México, y en la historia, a partir de ahí, solo 9 mujeres han sido gobernadoras en los diferentes estados. Y entonces, que voten las viejas.